Hay muchos mitos acerca de los seres elementales, algunos de ellos se contradicen sobre todo en la constitución tanto de la forma física como de la parte invisible. Para evitar ese tipo de errores, me guiaré de la obra de Paracelso, Filosofía Sagax, del año 1537, en la que incluye un tratado pagano acerca de las deidades del mundo elemental, cómo conocerlas, y cómo tratarlas. Paracelso afirma que los 4 elementos primarios, es decir, la tierra, el fuego, el aire y el agua, están compuestos por un principio sutil y vaporoso, y una sustancia corpórea vasta. Se da el nombre de elementos a las partes físicas, y se llama esencias elementales a sus correspondientes constituciones invisibles. Los seres elementales son el equivalente sutil e invisible de las criaturas y elementos físicos visibles y tangibles. La razón por la que los humanos no pueden verlos se debe al desarrollo limitado de sus sentidos, pero también se dice que, bajo ciertas condiciones atmosféricas o una alta sensibilidad, pueden volverse visibles. En las civilizaciones antiguas de India, Egipto, China, Grecia y Roma, creían en estos seres, algunos los adoraban como dioses paganos y les hacían ofrendas propiciatorias, aunque les llamaban de diferente manera. En la mitología de todas las naciones abundan las leyendas que rodean a estos misteriosos seres que guardan tesoros en las entrañas de la tierra y construyen sus hogares bajo la amplia protección de los hongos. Para describir las sustancias que componen los cuerpos de los elementales, Paracelso dividía la carne en 2 tipos, la que desciende de Adán, visible y corpórea, y, por el otro, la que no desciende de Adán y que, al estar más atenuada, no estaba sujeta a las limitaciones de aquella, y que ambas son tan diferentes como la materia y el espíritu. Los elementales son de carne, sangre y huesos, tienen hijos, comen y hablan, actúan y duermen, de modo que, en estricto, no podemos considerarlos espíritus, sino que son seres que ocupan un lugar intermedio entre los hombres y los espíritus, pero semejante a ambos, y se puede explicar la idea utilizando la analogía del color. Por ejemplo, de la combinación de azul y rojo se obtiene el morado, un color nuevo que no se parece a ninguno de los otros 2, y, sin embargo, está compuesto por ellos, y podemos llamar a su sustancia materia espiritual o éter. Si bien el hombre está compuesto de varias naturalezas, espíritu, alma, mente y cuerpo, combinadas en una sola unidad, el elemental no tiene más que un solo principio, el éter, es decir, la esencia espiritual de cada uno de los elementos, no teniendo relación el éter de un elemento con el de los otros. Pero el hombre posee centros de conciencia sensibles a los impulsos de los 4 éteres, lo que hace que cualquiera de los reinos elementales se puedan comunicar con él. Para lo anterior debe reunir las condiciones adecuadas, es decir, estar en comunicación con sus vibraciones etéreas. Hay casos como el del sátiro, un tipo de elemental parecido al fauno, con forma humana, cuernos y patas de vaca, capturado vivo por San Jerónimo en tiempos de Constantino, el cual fue expuesto al pueblo, y a su muerte fue conservado en sal, como prueba de su existencia. Los elementales viven muchos años, cada especie solo puede vivir en su propio elemento, los que están compuestos por el éter terrestre son los que viven menos, mientras que los del éter del aire viven más. Su tiempo medio de vida oscila entre los 300 y 1000 años. Al no haber fricción entre los vehículos de su sustancia, por ser solo éter, materia sutil, están en una vibración superior a los elementos materiales, y por ello no pueden ser destruidos por las sustancias más toscas. No tienen un espíritu inmortal, y al morir se desintegran en su elemento sin conservar una conciencia individual, al no haber un vehículo superior que la contenga. Sus condiciones de vida son similares a las humanas, también enferman, pero no se pueden desarrollar espiritualmente. Los pigmeos o gnomos son los elementales de la tierra, ellos viven en cuevas profundas. Hay otros gnomos, llamados duendecillos de los árboles y los bosques. A este grupo pertenecen los silvestres, los sátiros, los panés, las dríadas, las hamadríades, los durdalis, los elfos, los duendes y los viejos hombrecillos de los bosques. Se desconoce la verdadera naturaleza de los materiales con que construyen sus casas, ya que no tienen equivalentes en la naturaleza física,
y a menudo utilizan el cuerpo físico de la planta como morada. El profesor Charles Miss Gally, en su obra, Los mitos clásicos, afirma lo siguiente: una característica agradable del paganismo antiguo era que le gustaba buscar en cada acción de la naturaleza la mano de la divinidad. La imaginación de los griegos poblaba las regiones de la tierra y el mar de divinidades, a cuya intervención atribuía los fenómenos que nuestra filosofía atribuye a la ley natural. Los que trabajan con arbustos venenosos tienen aspecto desagradable, se parecen mucho a pequeños esqueletos humanos, cubiertos por una capa fina de carne semitransparente. Los elementales de árboles grandes son mucho mayor que el de los elementales de las plantas más pequeñas, su trabajo se limita a los tejidos correspondientes a su propia naturaleza. Los antiguos creían que era imposible reconstruir las extremidades rotas sin la colaboración de los elementales. En la antigüedad se instruía a los magos de no traicionar la confianza de los elementales, de lo contrario, actuando a través de la naturaleza subjetiva del hombre, podían provocarles disgustos interminables y hasta la muerte. Paracelso dice que, el hombre vive en los elementos exteriores y los elementales viven en los elementos interiores. Estos tienen sus propias viviendas y prendas de vestir, modales y hábitos, lenguas y gobiernos, y, al igual que algunas especies animales tienen un líder, como las abejas y otras manadas, los gnomos tienen un rey llamado Gab y por eso a sus súbditos los suelen llamar goblins. Los místicos medievales asignaron un punto cardinal a cada reino elemental, a los gnomos se les asignó el norte. A los gnomos de sexo femenino se las llama nómidas, y pueden reproducirse. Algunos llevan ropas tejidas con los elementos en los que viven y habitualmente se la pasan comiendo. Tienen fama de mezquinos y de esconder cosas en lugares secretos. A los elementales del agua se les llama, entre otros nombres, ninfas, ondinas, oreades, nereidas, limoníades, náyades, sirenas y potámides. Su esencia espiritual se llama éter húmedo o líquido. Son muy similares a los humanos en su cuerpo y tamaño, excepto las que habitan en cuerpos de agua pequeños, cuya talla también es más reducida, y se creía que podían adoptar apariencia humana y relacionarse con las personas. Su morada son las cavernas de coral debajo del agua o entre los tallos que crecen en los márgenes de los ríos o a orillas de los lagos, mientras que otro tipo de ondinas diminutas vivían bajo las hojas de los nenúfares y en casitas de musgo salpicadas por las cascadas. Es común encontrarlas representadas en pinturas y esculturas siendo acreedoras de belleza y gracia, y por estar ligadas al símbolo femenino del agua, habitualmente son representadas en sexo femenino. La reina de todas ellas se llama Nexa, y su trono está en la esquina occidental de la creación. Los seres elementales del fuego son las salamandras o vulcanos, sin su ayuda no puede existir el fuego material ni el calor, no se puede encender una cerilla ni producirse las chispas. Los vapores que surgen al quemar incienso son especialmente adecuados como medio de expresión de estos elementales, que hacían sentir su presencia en el humo del incienso. Algunas veces se les puede ver como bolas o lenguas de luz o de fuego en los campos o casas. Lo más habitual es que la salamandra adopte forma de lagarto arrastrándose en medio del fuego, de unos 30 centímetros de largo o algo más. Hay una división de salamandras llamadas actinici, que pueden aparecer como globos poco definidos flotando sobre el agua por la noche. Son los elementales más fuertes y más poderosos y estaban regidas por un espíritu llameante llamado Djinn, que tenía un aspecto terrible e imponente, y se les asigna el lado sur de la creación como trono, ejerciendo influencia sobre los seres temperamentales, actuando a través de la naturaleza emocional. Los silfos, sílfides o hadas, viven en el elemento aire, no refiriéndose a la atmósfera, sino al medio espiritual, invisible e intangible, una sustancia etérea con una composición semejante a la de nuestra atmósfera, pero mucho más sutil. Contraria a la opinión de Paracelso, algunos dicen que gracias a la disposición de sus estaciones, no padecen enfermedades, viven mucho más que nosotros y tienen la vista, el oído y el olfato y todos los demás sentidos mucho más desarrollados, igual que el aire es más puro que el agua, o el éter que el aire.
Se dice que en sus templos viven los dioses y conversan con ellos, y su hogar está situado en las cimas de las montañas, en una región llamada el País de las Hadas, y cuando visitan la tierra dejan rastros en forma de hermosos aros verdes. Dan forma a los copos de nieve, y, en conjunto con las ondinas, reúnen a las nubes. Son los más elevados de todos los elementales y su elemento original es el que tiene la velocidad de vibración más alta. Pueden llegar a vivir 1000 años y no envejecen. Su rey se llama Paralda, se dice que vive en la montaña más alta de la tierra, y a ellos les corresponde la esquina oriental de la creación. Su carácter, en correspondencia con el elemento aire, es cambiante y excéntrico, características similares su domicilio, vagan de un lugar a otro, son nómadas, pero siempre están presentes en la inteligencia del universo. En la antigüedad se discutía si era posible que los elementales se enfrentaran entre sí, por ejemplo, si un rayo cae sobre una roca y la parte, parece ser que el elemento fuego atacaba al elemento tierra, o si existían disputas entre los seres del mismo elemento. Se asignaban los 4 signos fijos del zodiaco a los 4 reinos de los elementales. Se decía que los gnomos tenían la naturaleza de Tauro, las ondinas, la naturaleza de Escorpio, las salamandras eran ejemplos de la constitución de Leo, mientras que los silfos manipulaban las emanaciones de Acuario. Los cambios evolutivos quedan registrados en la conciencia de la esencia, porque aunque tienen una inteligencia especializada en su elemento, que supera aún al hombre, carece de vehículo espiritual que conserve una conciencia individual. Algunos líderes de religiones tradicionales mencionan que los íncubos y súcubos son parte de los elementales por rondar en los éteres que rodean a las personas de débil moral, pero según Paracelso, los íncubos y los súcubos no corresponden a los elementales, sino que son parásitos que subsisten en los pensamientos y las emociones negativas del cuerpo astral. También debe diferenciarse a los elementales, íncubos y súcubos, de los vampiros. Estos últimos se refieren al cuerpo astral de alguien, comúnmente muerto, que para prolongar su existencia en el plano físico, roba a los vivos su energía vital y la usa indebidamente para sus propios fines. En la actualidad, el estudio o reconocimiento de estos seres se encuentra olvidado, aun cuando su esencia está presente en todas las cosas. La ignorancia en este tipo de temas ha llevado a confusiones que causan temor y generan teorías sin sentido, mientras que las investigaciones al respecto son tomadas como fantasía, aun cuando algunos experimentos, como el estudio de Masaru Emoto sobre cómo los pensamientos humanos y las emociones pueden alterar la estructura molecular del agua, arrojan resultados dignos de ser considerados para continuar explorando a profundidad con aquello que está más allá de lo visible y tangible. La atención a este tipo de fenómenos nos puede llevar a comprender lo invisible por medio de los efectos visibles. Esto sería una influencia a ir más allá de las limitantes tradicionales, abandonando prejuicios que pueden llevarnos a experimentar un mayor nivel de comprensión y conciencia. Hablando de este tipo de cosas, y extendiéndose a muchas ramas del ocultismo, la escritora mística, Elena Blavatsky, en su obra Isis sin velo, menciona: desde los días de los infortunados filósofos de la Edad Media, los últimos que escribieron sobre estas doctrinas secretas de que eran depositarios, pocos hombres se han atrevido a desafiar la persecución y preocupaciones publicando su conocimiento. Y estos pocos, como regla, nunca han escrito para el público, sino solo para los de su tiempo que poseían la clave de su lenguaje. La multitud, no comprendiéndolos a ellos ni a sus doctrinas, se ha acostumbrado a mirarlos como charlatanes o soñadores.